Cómo John Wesley dominaba los deseos de la carne para tener intimidad con el Espíritu Santo. Existe una guerra dentro de las personas que aman sinceramente a Dios. Oran, buscan la presencia del Señor, escuchan la palabra, intentan mantenerse firmes, pero aún así sienten que hay algo dentro de ellas que tira en la dirección contraria. Desean intimidad con el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo cargan impulsos, pensamientos, inclinaciones y deseos que debilitan el alma en secreto. Y ese es uno de los conflictos más dolorosos de la vida cristiana. Porque no se trata solo de lo que la persona hace por fuera. Se trata de lo que todavía sigue vivo por dentro, compitiendo con la presencia de Dios. John Wesley entendió esto con mucha seriedad. Sabía que no bastaba con admirar la santidad, hablar de Dios o mantener una apariencia piadosa. Si la carne seguía gobernando áreas ocultas del corazón, la intimidad con el Espíritu Santo se debilitaría. Y aquí aparece una verdad que muchos prefieren evitar. El mayor obstáculo para una comunión más profunda con Dios no siempre está en el mundo que rodea al creyente, sino en los deseos que siguen siendo alimentados dentro de él. Deseos que parecen pequeños al principio, justificables en ciertos momentos, invisibles para otros, pero que poco a poco roban sensibilidad espiritual, apagan la vigilancia y hacen que el alma responda cada vez menos a la voz de Dios. El problema es que muchos quieren la presencia de Dios sin entrar en guerra contra aquello que compite con ella. Quieren fuego, pero sin cruz. Quieren consuelo, pero sin arrepentimiento. Quieren sentir al Espíritu Santo, pero sin permitir que Él confronte el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, los apetitos desordenados y las inclinaciones carnales que todavía dominan partes del corazón. Wesley comprendió que la carne no podía ser maquillada con lenguaje religioso. Tenía que ser negada, enfrentada y llevada diariamente a la cruz. Porque la carne nunca será aliada de la intimidad con Dios. Siempre intentará disputar el gobierno del corazón. Y tal vez, aquí es donde este mensaje empieza a tocar de verdad a quien lo está escuchando. Porque la pregunta no es solamente si deseas más del Espíritu Santo. La pregunta es si estás dispuesto a dejar morir aquello que resiste su presencia dentro de ti. Ese fue uno de los secretos más fuertes de la vida espiritual de Wesley. Él no intentó decorar la carne. Entendió que lo que no muere dentro de nosotros, tarde o temprano, intentará dominarnos otra vez. Y eso nos lleva al primer punto decisivo de este mensaje. La batalla más importante no empieza afuera. Empieza dentro del corazón. La guerra no estaba primero afuera, estaba dentro. John Wesley entendió que la primera batalla de la vida espiritual no comienza en las circunstancias, ni en las personas, ni en la cultura, ni siquiera en las tentaciones visibles. Comienza dentro del corazón humano, y esa percepción cambia por completo la manera de luchar. Mientras muchos intentan explicar su frialdad espiritual, señalando lo que está afuera, Wesley miraba con seriedad lo que todavía seguía vivo dentro de él. Sabía que la carne no era solo una conducta externa. Era una inclinación interior que se resiste al gobierno de Dios, que se opone a la voz del Espíritu y que intenta mantener el yo en el centro, incluso dentro de una vida aparentemente cristiana. Eso significa que la lucha más peligrosa no siempre es la que se ve. Muchas veces ocurre en pensamientos alimentados en secreto, en deseos acariciados en silencio, en imaginaciones toleradas, en excusas internas que van debilitando poco a poco la vigilancia espiritual. Antes de una caída visible, casi siempre hubo una conversación escondida dentro del alma. Antes del enfriamiento, muchas veces ya existía un área secreta que no había sido rendida a la cruz. Wesley comprendió que quien no enfrenta la raíz interior de la carne terminará lidiando una y otra vez con sus frutos amargos. Aquí está la confrontación. Hay personas que quieren vencer ciertos pecados, pero no quieren confrontar el corazón que todavía ama ciertas inclinaciones. Quieren libertad sin ruptura interior. Quieren pureza sin rendición profunda. Quieren cercanía con el Espíritu Santo, pero siguen protegiendo deseos que compiten con la voz de Dios. Wesley entendió algo que casi nadie acepta fácilmente.
Mientras la guerra sea tratada solo como un problema externo, la carne seguirá encontrando refugio dentro del alma. Por eso su búsqueda de intimidad con el Espíritu Santo era tan seria. No estaba intentando parecer más santo, estaba luchando para que Cristo gobernara de verdad el centro de su ser. Y cuando alguien entiende esto, descubre que la carne casi nunca se presenta primero con escándalo. Muchas veces crece lentamente, siendo alimentada en áreas que la persona decidió no confrontar con sinceridad. Ahí es donde aparece el siguiente peligro, porque aquello que se tolera en secreto nunca permanece pequeño por mucho tiempo. Wesley no negociaba con los deseos que debilitaban su alma. John Wesley entendía que la carne rara vez destruye una vida espiritual de un solo golpe. Casi siempre empieza con pequeñas concesiones, con tolerancias discretas, con deseos que la persona decide no confrontar porque parecen manejables, silenciosos o menos graves que otros. Y ahí está uno de los mayores engaños del corazón. Lo que se tolera en secreto comienza a ganar fuerza. Lo que se alimenta en lo oculto no permanece neutral. Tarde o temprano, aquello que no fue negado empieza a reclamar más espacio dentro del alma. Ese era un punto serio para Wesley, porque él sabía que muchos no caen de repente, sino lentamente. Primero justifican un deseo, después lo acomodan, luego dejan de resistirlo con la misma firmeza, y al final terminan viviendo con una esclavitud interior que antes habrían combatido. Por eso su manera de enfrentar la carne no consistía en esperar a que el problema se volviera visible. Él trataba con seriedad aquello que debilitaba su corazón antes de que tomara forma completa. Entendía que un deseo desordenado, aunque todavía no haya producido una caída evidente, ya puede estar robando sensibilidad, vigilancia y libertad interior. Aquí hay una confrontación necesaria. Hay creyentes que todavía quieren intimidad con el Espíritu Santo, pero siguen haciendo las paces con cosas que drenan su fuerza espiritual. Protegen pensamientos que no deberían proteger. Mantienen hábitos que no deberían tolerar. Se acercan a ciertos deseos con una actitud menos vigilante, como si pudieran jugar con ellos sin consecuencias profundas. Pero Wesley comprendió que la carne nunca se queda quieta. Si no es llevada a la cruz, buscará crecer. Si no es negada, pedirá más. Si no es confrontada, terminará gobernando áreas que antes parecían firmes. Y aquí es donde su vida espiritual se vuelve una advertencia y un llamado. Él no trató los deseos de la carne como pequeñas debilidades inocentes, sino como rivales reales de la intimidad con Dios. Sabía que lo que el alma alimenta en secreto acabará definiendo la dirección de su comunión con el Espíritu Santo. Y por eso no bastaba reprimir externamente lo que seguía vivo por dentro. Era necesario algo más profundo, más limpio y más verdadero. Porque el siguiente paso no era solo resistir impulsos, era aprender a gobernar la vida interior bajo el señorío de Cristo. El dominio propio no era represión, era gobierno espiritual. John Wesley entendió que dominar los deseos de la carne no significaba fingir que no existían, ni esconderlos detrás de una apariencia religiosa, ni reprimirlos de forma externa mientras seguían vivos por dentro. Él sabía que la carne no pierde fuerza solo porque alguien aprende a disimularla. Puede seguir gobernando en silencio, aunque la conducta parezca correcta delante de otros. Por eso el dominio propio para Wesley no era una actuación moral, era un gobierno espiritual. Era colocar los impulsos, los apetitos y las inclinaciones del corazón bajo el señorío real de Cristo. Ese punto es decisivo porque hay personas que confunden victoria con control superficial. Piensan que mientras no caigan visiblemente, todo está bien. Pero dentro de ellas sigue habiendo deseos no rendidos, conversaciones internas no tratadas, inclinaciones que aún no fueron llevadas con sinceridad a la cruz. Wesley comprendió que el dominio propio verdadero no nace solo del esfuerzo humano. Nace de una vida sometida al Espíritu Santo. Es fruto de una comunión donde el creyente deja de obedecer automáticamente a sus impulsos y aprende a responder a una autoridad mayor que sus deseos. Eso vuelve la lucha mucho más profunda. Ya no se trata solo de resistir un momento de tentación. Se trata de aprender a gobernar la vida interior
antes de que los deseos desordenados tomen el control. Se trata de decir no solo con los labios, sino con el corazón. Se trata de no dejar que el yo, el orgullo, la vanidad, el apetito o la autocomplacencia sigan decidiendo en secreto la dirección del alma. Wesley no quería simplemente parecer disciplinado, quería que Cristo reinara de verdad en aquello que nadie veía. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas quieren libertad espiritual, pero sin entrar en un proceso serio de gobierno interior. Quieren vencer la carne, pero siguen dejando zonas del corazón sin vigilancia. Quieren intimidad con el Espíritu Santo, pero no aceptan que esa intimidad exige que otro gobierne lo que antes gobernaba el deseo. Wesley entendió que donde no hay señorío, no hay verdadera libertad, porque el corazón que no es gobernado por Cristo terminará siendo arrastrado por aquello que más alimenta en secreto. Y fue justamente aquí donde su vida espiritual ganó profundidad. No bastaba identificar deseos peligrosos. Había que discernir cómo hablaban, cómo se justificaban y cómo intentaban abrirse camino dentro del alma antes de una caída visible. Porque la carne no siempre se presenta primero como un acto. Muchas veces empieza como una voz interior que pide permiso para avanzar. Wesley sabía que la carne habla antes de caer. John Wesley comprendió que la caída visible casi nunca es el primer paso de la derrota espiritual. Mucho antes del acto, la carne ya había comenzado a hablar dentro del corazón. Había susurrado justificaciones, había pedido pequeñas concesiones, había intentado suavizar la gravedad de ciertos deseos, pensamientos o inclinaciones. Y esa es una advertencia que sigue siendo urgente hoy. La carne no siempre irrumpe primero con escándalo. Muchas veces se presenta como una voz razonable, una conversación interna que parece pequeña, una idea tolerable, un permiso secreto que la persona se concede sin notar cuánto terreno está perdiendo. Por eso Wesley no trataba la tentación solo cuando ya era fuerte. Prestaba atención al momento en que el corazón empezaba a dialogar con aquello que debía rechazar. Sabía que muchas derrotas comienzan en pensamientos no resistidos, en deseos no confrontados, en argumentos internos que vuelven aceptable lo que antes la conciencia veía con claridad. Cuando el alma empieza a negociar con la carne, la vigilancia se debilita. Y cuando la vigilancia se debilita, la sensibilidad espiritual comienza a apagarse lentamente. Aquí hay una confrontación muy seria. Hay personas que todavía no cayeron de manera visible, pero ya están perdiendo la batalla por dentro. Ya empezaron a justificar lo que antes resistían. Ya dejaron de llamar lucha a lo que ahora toleran. Ya no huyen con la misma firmeza de ciertas inclinaciones, porque la carne logró hacerse escuchar demasiado tiempo sin ser llevada a la cruz. Wesley entendía que el peligro no estaba solo en el pecado consumado, estaba también en esa conversación secreta donde el alma empieza a darle espacio a lo que Dios ya había señalado. Y aquí es donde este tema se vuelve profundamente personal, porque tal vez el problema no es solo lo que una persona hace, sino lo que ha permitido que siga hablando dentro de ella. Tal vez la guerra no se está perdiendo en público, sino en el lugar silencioso de los pensamientos, de las excusas y de las pequeñas permisiones internas. Wesley comprendió que la carne debía ser confrontada temprano, antes de que creciera, antes de que se organizara, antes de que encontrara una forma de parecer menos peligrosa de lo que realmente era. Y esa vigilancia lo llevó a una conclusión aún más profunda. La intimidad con el Espíritu Santo no se preserva con victorias ocasionales, sino con una crucifixión diaria del yo. Y quiero detenerme un momento para hablar contigo de manera muy sincera. Si tú quieres y te sientes cómodo, escribe en los comentarios cuál ha sido la lucha que más te ha alejado del Espíritu Santo. Tal vez ha sido un deseo de la carne, una debilidad secreta, una rutina que enfrió tu corazón, una herida, una distracción o una área que todavía no has rendido por completo a Dios. A veces, reconocer con honestidad aquello que está apagando nuestra comunión con el Señor es el primer paso hacia la libertad, y quizá al compartirlo,
No solo permitas que Dios trate contigo de una forma más profunda, sino que también ayudes a otra persona a darse cuenta de que no está sola en esta batalla. La intimidad con el Espíritu exige una crucifixión diaria. John Wesley entendió que la carne no se vence con promesas ocasionales ni con momentos aislados de fervor. Se vence en una entrega diaria, en una cruz aceptada una y otra vez. Porque el problema del yo no desaparece por haber sentido algo fuerte en oración. Sigue intentando levantarse, reclamar espacio, buscar comodidad, orgullo, placer y control. Por eso Wesley sabía que la intimidad con el Espíritu Santo no podía sostenerse sin una muerte constante a todo lo que compite con el señorío de Cristo. Esa crucifixión diaria no era solo renunciar a pecados evidentes, era morir al ego, a la vanidad, a la autosuficiencia, al deseo de complacerse a sí mismo, a la necesidad de proteger aquello que Dios quería tocar. Y aquí está la diferencia. Muchos quieren victoria sin muerte, quieren comunión con Dios sin negarse a sí mismos. Pero Wesley comprendió que la cruz no era un símbolo bonito de la fe cristiana. Era el camino real para debilitar la carne y conservar el corazón libre para Dios. La intimidad profunda no se mantiene solo evitando caídas grandes. Se mantiene entregando cada día lo que quiere ocupar el centro del alma. Y cuando una persona vive así, empieza a descubrir que la verdadera libertad no nace de hacer lo que siente, sino de pertenecer cada vez más a Cristo. Fue justo ahí donde Wesley avanzó más. No confió en su fuerza. Aprendió a vigilar su debilidad. Wesley no confiaba en su fuerza, vigilaba su debilidad. John Wesley comprendió que una de las formas más peligrosas de caer es creer que uno ya está lo bastante firme como para relajarse. Sabía que la carne no pierde su capacidad de atacar solo porque una persona haya crecido espiritualmente. Por eso no construyó su vida sobre la confianza en sí mismo, sino sobre una vigilancia humilde. Entendía que el corazón humano puede engañarse, justificarse y exponerse más de lo que imagina cuando deja de velar. Esa postura lo protegía, no porque viviera con miedo, sino porque caminaba con sobriedad. Sabía que las áreas más frágiles del alma no debían ser ignoradas, sino observadas con sinceridad delante de Dios. Donde otros podían sentirse seguros en su propia disciplina, Wesley prefería mantenerse dependiente de la gracia, atento a sus debilidades, consciente de que la autosuficiencia espiritual abre puertas que la humildad mantiene cerradas. Aquí hay una lección necesaria. Muchos caen no solo por deseo, sino por exceso de confianza. Piensan que ya vencieron lo que apenas dejaron de confrontar. Se exponen más, vigilan menos, oran con menos urgencia. Y cuando la carne encuentra un corazón menos alerta, vuelve a hablar con fuerza. Wesley entendió que la madurez no consiste en sentirse invulnerable, sino en permanecer cerca de Cristo con un corazón que no se atreve a confiar en sí mismo. Y fue precisamente esa vigilancia la que lo llevó a percibir un peligro aún más profundo, porque el problema no era solo caer en un pecado visible. El problema era volverse poco a poco insensible a la voz que antes corregía con claridad. El problema no era solo caer, era volverse insensible. John Wesley entendió que el daño más profundo de la carne no siempre aparece primero en una caída visible. Muchas veces aparece antes, cuando el corazón empieza a perder sensibilidad. La conciencia ya no reacciona igual. La convicción del Espíritu Santo ya no pesa con la misma fuerza. Lo que antes quebrantaba, ahora apenas incomoda. Y ese es uno de los peligros más serios de alimentar deseos carnales en secreto. No solo empujan al pecado, también endurecen el interior. Ese endurecimiento es silencioso. La persona puede seguir con lenguaje cristiano, con rutina espiritual, incluso con servicio externo, pero por dentro ya no percibe con la misma claridad la voz de Dios. La carne va produciendo una costumbre peligrosa, hace que el alma se adapte a lo que antes resistía. Y cuando eso ocurre, la pérdida no es solamente moral, es relacional. La intimidad con el Espíritu Santo empieza a debilitarse porque el corazón ya no responde con la misma prontitud, ternura y reverencia.
Wesley comprendió que esta era una advertencia seria. El problema no era solo evitar un acto incorrecto, era proteger la sensibilidad de la conciencia. Era no permitir que pequeñas concesiones fueran apagando la claridad espiritual, porque un corazón insensible deja de temblar donde antes temblaba, deja de obedecer donde antes respondía y deja de percibir lo que el Espíritu está corrigiendo. Y aquí está la confrontación. Tal vez el mayor peligro no es solo aquello en lo que una persona puede caer, sino aquello a lo que puede acostumbrarse. Wesley entendió que la victoria sobre la carne no era para sostener una imagen religiosa, era para conservar viva la comunión con Dios. Y esa es justamente la puerta del siguiente tema, porque vencer la carne no terminaba en la renuncia. Habría espacio para algo mucho más precioso, una comunión más profunda con el Espíritu Santo. La victoria sobre la carne no terminaba en renuncia, terminaba en mayor comunión. John Wesley no luchaba contra los deseos de la carne solo para mantener una imagen de santidad o para sentirse moralmente correcto. Él entendía que la verdadera meta era mucho más profunda. Vencer la carne abría espacio para una comunión más limpia, más sensible y más cercana con el Espíritu Santo. La renuncia no era el fin, era el camino para que el corazón quedara menos dividido, menos cargado y más libre para responder a Dios. Eso cambia por completo la perspectiva de esta batalla, porque cuando una persona mira la lucha contra la carne solo como prohibición, carga o esfuerzo, tarde o temprano se cansa. Pero cuando entiende que cada renuncia sincera protege su intimidad con Dios, todo empieza a tener otro peso. Wesley sabía que cada deseo carnal debilitado significaba más claridad interior, más paz en la conciencia, más sensibilidad espiritual y más libertad para amar a Cristo sin tanta interferencia del yo. Por eso su búsqueda no era negativa. No estaba enfocada solo en dejar cosas atrás. Estaba enfocada en acercarse más a Dios. Él comprendió que la carne roba atención, endurece el corazón, divide los afectos y enfría la respuesta del alma. Pero cuando el creyente decide llevar esos deseos a la cruz, algo empieza a cambiar dentro de él. La oración gana más verdad, la obediencia se vuelve más rápida, la presencia del Espíritu Santo se percibe con mayor ternura. La comunión deja de ser un ideal lejano y empieza a volverse una experiencia más viva y más constante. Y aquí está una verdad preciosa. Dios no llama al creyente a negar la carne para vaciarlo, sino para llenarlo con algo mejor. No lo llama a perder, sino a ganar libertad. No lo llama a una vida más seca, sino a una relación más profunda con Cristo. Wesley entendió eso. Por eso no veía la guerra espiritual como una simple defensa contra el pecado, sino como una preparación continua del corazón para disfrutar más plenamente la presencia de Dios. Y esa verdad nos lleva al cierre de todo este mensaje, porque al final el secreto no era solo resistir la carne, era vivir lo bastante rendido como para caminar de verdad cerca del Espíritu Santo. El secreto no era resistir por resistir, era pertenecer más a Cristo. Después de mirar la forma en que John Wesley enfrentaba los deseos de la carne, la conclusión no es simplemente que era un hombre disciplinado. La conclusión es más profunda. Él entendió que la lucha contra la carne no tenía sentido si no llevaba a una comunión más real con el Espíritu Santo. No se trataba solo de controlar impulsos, evitar caídas o mantener una conducta externa correcta. Se trataba de quitar del centro todo lo que competía con el señorío de Cristo. Ese fue uno de los secretos más serios de su vida espiritual. Wesley no intentó decorar la carne con lenguaje religioso. No quiso hacer las paces con deseos que debilitaban su alma. No confundió intimidad con emoción ni santidad con apariencia. Comprendió que el corazón humano siempre será arrastrado por aquello que más ama, más alimenta y más protege. Por eso su batalla era tan intensa. No luchaba solo para dejar de caer, luchaba para que Cristo gobernara sin rival en su interior. Y aquí es donde este mensaje deja de hablar solo de Wesley y empieza a hablar directamente de quien escucha. Porque tal vez el mayor obstáculo para una intimidad más profunda con el Espíritu Santo
no sea la falta de deseo por Dios, sino la cantidad de deseos rivales que todavía ocupan espacio en el corazón, deseos que distraen, dividen, enfrían y vuelven más lenta la obediencia, deseos que no siempre parecen escandalosos, pero sí lo bastante fuertes como para debilitar la comunión con Dios. Wesley entendió que la carne no debía ser entretenida, sino llevada a la cruz, y entendió también que esa muerte no producía vacío, sino libertad, porque solo el corazón que deja morir lo que compite con Dios puede aprender a disfrutar de verdad su presencia. Esa sigue siendo la invitación hoy. No admirar desde lejos una vida del pasado, sino responder con sinceridad al llamado del Espíritu Santo. No preguntarte solo qué hacía Wesley, sino qué vas a rendir tú para caminar más cerca de Cristo.